Mis amados hermanos, en esta noche vamos a estudiar la importancia de la confesionalidad. La semana anterior vimos el tema del contexto histórico de la confesionalidad del siglo XVII, con un énfasis, lógicamente, en la confesionalidad bautista. En esta noche vamos a enfocarnos en torno a la importancia de la confesionalidad, lo importante que es que una iglesia se adhiere a una confesión histórica, y si es la voluntad del Señor, la próxima semana vamos a estudiar el contexto anterior a la confesión de fe bautista de 1689. Vamos a estudiar la epístola que compone esa confesión de fe, que muchas veces, por ejemplo, en nuestros tratados no viene esa epístola, y es tan importante porque indica la estructura, la intención que tiene la confesión de fe, y esa va a ser como el desarrollo que, si es la voluntad del Señor, vamos a tener la próxima semana. Pero hoy vamos a centrarnos en la importancia de la confesionalidad. E iniciemos haciendo la pregunta: ¿qué es una confesión de fe? ¿Qué es una confesión de fe? Y la respuesta corta que podemos dar es que una confesión de fe es una clase de credo, es una clase de credo. El término credo proviene de la palabra latina credo, que significa yo creo, yo creo. Y muy posiblemente esta expresión fue tomada de la manera en que inicia una de las confesiones de fe más antiguas que poseemos, el credo de los apóstoles, que inicia diciendo: creo en Dios Todopoderoso. Así que una confesión de fe básicamente es una expresión de nuestras creencias, es una expresión de fe que expone públicamente lo que un cristiano o una iglesia entiende y cree que la Biblia enseña con respecto a la fe y a la vida. Eso es lo que es una confesión de fe. Así que a nivel, digámoslo así, macro, eso es una confesión de fe, es un credo. Pero enfocándonos en sí, ya en una definición más, digámoslo, un poco más estructurada de lo que es una confesión de fe, podríamos decir que es una expresión que expone públicamente lo que un cristiano o iglesia entiende y cree que la Biblia enseña con respecto a la fe y a la vida, a la fe y a la vida. Podemos decir que es una declaración completa, precisa y ordenada de las principales enseñanzas de la palabra de Dios. Y ahí hay que resaltar tres aspectos dentro de esta definición de lo que es una confesión de fe. Decimos que es completa porque abarca los temas teológicos principales. Decimos que es precisa porque lo realiza de una manera resumida pero específica. Decimos que es ordenada porque empieza con la base de la revelación, las escrituras, y prosigue de una manera lógica en los temas de la revelación divina, finalizando comúnmente en las últimas cosas o aspectos escatológicos. En ese sentido, entonces, una confesión de fe es una declaración completa, precisa y ordenada de las principales enseñanzas que surgen de la bendita palabra del Señor. Pero aún sigamos profundizando un poco más en desglosar qué es una confesión de fe, y para eso utilicemos el trabajo realizado por un conocido teólogo e historiador suizo del pasado llamado Philip Schaff. Philip Schaff, en uno de los estudios más completos y útiles sobre este tema, la obra llamada Los credos de la cristiandad, ofrece una definición un poco más estructurada de lo que es un credo o una confesión de fe. Él dice: un credo o regla de fe o símbolo es una confesión de fe para uso público, o una forma de palabras que establecen con autoridad ciertos artículos de fe que los redactores consideran necesarios para la salvación, o al menos para el bienestar de la iglesia cristiana. Y aquí también vamos a tocar tres aspectos de lo que señala Schaff en torno a esta definición de lo que es una confesión de fe.
Él dice que las confesiones de fe están dadas para ser destinados al uso público. Al uso público. Eso es una característica muy importante de lo que es una confesión de fe. Están destinadas para el uso público. Es decir, se escriben con la intención de garantizar la transmisión y difusión de las verdades allí consignadas. No es un documento particular y personal, sino que es un documento que quiero que los demás conozcan. Esa es una característica que tiene una confesión de fe y que Schaff señala. Él también resalta que establecen artículos de fe con autoridad. Es decir, que la intención es exhortar a los cristianos a creer y afirmar los artículos específicos de fe o dogma que en esa confesión de fe se presentan. Dice que se establecen artículos de fe con autoridad. Y aquí hay que hacer un señalamiento o más bien una precisión cuando se expresa que en una confesión de fe se establecen artículos de fe con autoridad. Aquí hay que hacer una precisión. Lo que se quiere decir con esto, y lo principal a entender, primero que todo, es señalar que la autoridad de una confesión de fe, la autoridad de un credo está subordinado a las Escrituras. Está subordinado. Esto es fundamental entenderlo. Una confesión de fe en sí misma es un documento humano. Es una reflexión teológica sobre las Escrituras. En sí misma no tendría una autoridad si no fuese porque expresa las verdades que surgen de la bendita palabra del Señor. Así que la confesión de fe, sí, tiene artículos que expresan autoridad, pero porque surgen de la bendita palabra del Señor. Su autoridad está subordinada a las Escrituras. La Biblia tiene autoridad divina y por lo tanto absoluta, en contraste a lo que es una confesión de fe. La confesión de fe tiene una autoridad eclesiástica y relativa. Una autoridad eclesiástica y relativa. La Biblia es nuestra autoridad suprema en asuntos de fe y práctica porque es la bendita palabra inspirada por Dios. Por el contrario, un credo o una confesión de fe representa la interpretación de la iglesia en torno a la palabra de Dios y es por lo tanto una expresión de la autoridad humana, Y los teólogos, precisamente para hacer ese contraste entre lo que es la autoridad de las Escrituras y la autoridad que es delegada a la confesión de fe, sometida a la verdad que surge de las Escrituras, han utilizado términos en latín, o un término en latín, el término norma. Ese término norma significa regla o estándar, porque la intención que tienen es precisar en qué sentido las confesiones de fe están subordinadas a las Escrituras. El término con que se conoce en latín a ese aspecto de autoridad de las Escrituras es que la Escritura es la norma normans, es decir, la norma normalizadora o regla que gobierna, la norma normalizadora o regla que gobierna, mientras que las confesiones de fe son la norma normata o la norma estandarizada. Y al ser estandarizada, lo que se quiere señalar es que las Escrituras son la fuente de las que depende dicha norma. Así que la confesión es una norma normata en la medida en que expone las verdades que surgen de las Escrituras y solo en ese sentido se convierte en reglas de gobierno eclesiástico. Solo en ese sentido se convierte en reglas de gobierno eclesiástico. Pero Schaff también en la definición resalta un tercer aspecto, y es que dice que contiene artículos de fe que uno puede llegar a decir que varían en el nivel de importancia. Porque él dice, allí en la definición que él da, que esos artículos de fe, algunos son considerados necesarios para la salvación y otros no a ese nivel, sino que son necesarios para el bienestar de la iglesia cristiana. En ese sentido, podemos resaltar que en la definición que da Schaff de lo que es una confesión de fe es que contiene artículos
que varían en importancia, Por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster y la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689 contienen doctrinas que consideramos esenciales para la fe cristiana y esenciales para la salvación. La autoridad de las Escrituras, el ser trino divino, la doble naturaleza de la persona de Cristo, la pecaminosidad del hombre y la necesidad de la salvación, la expiación vicaria de Cristo en la cruz, la justificación solo por la fe, la resurrección corporal. Todos estos son aspectos de doctrinas fundamentales que no se pueden negar. Son necesarias para la salvación. Pero por otro lado, las confesiones de fe contienen párrafos que no creemos que si alguien no los acepta tal cual como está en el párrafo, no por ello entonces no va a ser salvo. Por ejemplo, la manera en que la confesión de fe profesa que alguien debe ser bautizado. No, si alguien no cree exactamente como señala la confesión de fe de que debe ser el bautismo, no por eso creemos que esa persona no vaya a ser salva. En ese sentido, entonces, es que Schaff señala que una tercera característica de una confesión de fe es que, aunque tiene artículos autoritativos, no creemos que todos los artículos sean del mismo nivel de, no digamos de importancia, pero sí en torno a la salvación. Pero sí dice Schaff, y estoy totalmente de acuerdo con ello, que todos los artículos son necesarios para el bienestar de la iglesia. Es decir, que si alguien está en medio de una congregación que hace una confesión o adopta una confesión de fe, si alguien no está de acuerdo en alguno de los artículos, de una forma u otra va a generar un daño a largo plazo en medio de la iglesia. Y en ese sentido es que él señala, o al menos para el bienestar de la iglesia cristiana. Así que en este inicio de esta exposición de la importancia de la confesionalidad, con estas definiciones podemos ver entonces básicamente de qué se compone o qué es una confesión de fe. Y habiendo visto esto, entremos en el cuerpo del desarrollo de esta noche, iniciando con las objeciones comunes que surgen en torno a que una iglesia abrace una confesión de fe. Objeciones comunes. La primera objeción, que es muy común y a primera vista muy loable, es esa objeción que dice: mi confesión de fe es la Biblia. Mi confesión de fe es la Biblia. Si tenemos a las Escrituras, ¿por qué la iglesia necesita presentar otro documento externo a ella? Esa es la objeción. Y a primera vista es una objeción muy loable, y más porque nosotros que surgimos del movimiento protestante del siglo XVI tenemos como lema principal sola Escritura. Así que a primera vista esta es una objeción muy loable. Es común que quienes toman esta posición identifiquen a las congregaciones donde están con el nombre de iglesias bíblicas. Iglesias bíblicas, porque lo que quieren es no tener ningún vínculo con nada que señale confesionalidad. Y por ejemplo, el término bautista reformado está muy vinculado a la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689, o un presbiteriano reformado está muy relacionado con la Confesión de Fe de Westminster. Así que prefieren comúnmente quienes tienen esta posición llevar el nombre de iglesias bíblicas. Respondamos a esta objeción. ¿Por qué una confesión de fe? Y no simplemente decir la Biblia es mi confesión de fe. La respuesta básica es que no es suficiente decir mi confesión de fe es la Biblia. Escucha esta declaración. Alguien dijo esto, y escucha y analiza cómo te parece. Para alcanzar la verdad debemos desechar los prejuicios religiosos. Debemos dejar que Dios hable por sí mismo. Apelamos a la Biblia para la verdad. Esto es una declaración que suena bien.
Para alcanzar la verdad debemos desechar los prejuicios religiosos, debemos dejar que Dios hable por sí mismo, apelamos a la Biblia para la verdad. Esto suena muy bien. El problema es que esta expresión fue dada por un líder de los testigos de Jehová. Muchos herejes en la historia de la iglesia han dicho, creo lo que la Biblia dice. Pero esa expresión es muy amplia. Y es tan amplia que no es suficiente para comprobar qué quieren decir con eso que expresan. Así que es ingenuo creer decir mi confesión de fe es la Biblia como una expresión suficiente para señalar realmente qué es lo que se cree. Así que si no es suficiente decir creo que la Biblia es mi confesión de fe, para diferenciarnos de grupos heréticos como los testigos de Jehová o los mismos mormones o cualquier otro tipo de grupo pseudocristiano, ¿cómo podemos hacer para diferenciarnos en torno a nuestras creencias? Y básicamente la respuesta es exponiendo lo que creemos. Exponiendo lo que creemos es que nosotros nos diferenciamos, hacemos una distinción con aquellos que también dicen nosotros creemos lo que la Biblia enseña. Nosotros podemos ver a través de la historia que este ha sido el camino que la iglesia ha tomado. Ante las enseñanzas heréticas de los gnósticos y su modalismo o de Marción, quienes decían creer en la Biblia, quienes decían creer en las enseñanzas de Jesús y quienes se proclamaban cristianos, la iglesia utilizó lo que llegó a conocerse como el símbolo de la fe o la regla de fe. El símbolo de la fe o la regla de fe. Un símbolo es un medio para reconocerse, es un medio de reconocimiento, eso es lo que es un símbolo. Y por ejemplo, ¿y de dónde surge esta expresión? Por ejemplo, si dos generales iban a separarse, dos generales de guerra, iban a separarse, tomaban una pieza de barro, la quebraban y cada uno de ellos llevaba consigo su pedazo. Si más tarde uno de los generales quería enviarle un mensaje a su colega, le daba su pedazo de barro al mensajero, que entonces podía identificarse porque su pedazo de barro encajaba perfectamente con el que tenía el otro general. Eso era un símbolo. Así que el símbolo de la fe era un medio que utilizó la iglesia para reconocer a aquellos verdaderos cristianos, a aquellos que sostenían una verdadera fe en medio de un maremano de doctrinas que empezaban a surgir y que pretendían decir que creían lo que las escrituras enseñaban. Así que en el bautismo, por ejemplo, se empezaron a realizar las siguientes preguntas en torno a aquellos que venían a bajar a las aguas. Se les preguntaba, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Cada una de estas preguntas que se realizaban y la afirmación positiva a cada uno de esos cuestionamientos atacaba una herejía específica que estaba presente en ese momento. Este símbolo siguió complementándose y se convirtió en lo que hoy se conoce como el credo apostólico. El credo apostólico. Así que la historia de la iglesia misma nos ha enseñado cómo la iglesia ha respondido ante aquellos que quieren infiltrarse en medio de ella. Hubo un hombre, por ejemplo, entre el siglo III y el siglo IV llamado Arrio, que enseñaba erróneamente acerca de la persona del Señor Jesucristo. Él decía que el verbo de Dios no era eterno ni consustancial con el Padre, es decir, que no era de la misma sustancia del Padre. Pero cuando se le cuestionaba acerca de su fe, Arrio respondía: creo firmemente lo que enseñan las Santas Escrituras.
¿Qué hizo la iglesia para desenmascarar a Arrio? Pues básicamente lo que ya había aprendido a hacer la iglesia. Lo que hizo fue componer un documento donde declaraba la fe que la iglesia profesaba en torno a la divinidad de Cristo. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre. Cuando se le pidió a Arrio que se suscribiera a dicha confesión de fe, Arrio dijo: no puedo adherirme a tal declaración. Así lo narra Samuel Miller en su libro La utilidad e importancia de los credos y confesiones. Escucha esta historia tan maravillosa que ocurrió con Arrio. Cuando el concilio comenzó a examinar el tema de la idea de Arrio sobre la divinidad de Cristo, resultó extremadamente difícil obtener de Arrio una explicación satisfactoria de sus ideas. No solo estaba tan dispuesto como el teólogo más ortodoxo allí presente a profesar que creía en la Biblia, sino que se declaraba dispuesto a adoptar como suyo todo el lenguaje de las Escrituras en detalle concerniente a la persona y el carácter del bendito Redentor. Pero cuando los miembros del concilio quisieron averiguar en qué sentido entendía ese lenguaje, evidenció una disposición a evadir y confundir. Y de hecho, durante bastante tiempo dificultó los intentos de los más ingeniosos de los ortodoxos para especificar sus errores y sacarlos a la luz. Declaró que estaba completamente dispuesto a emplear el lenguaje popular en el tema de la controversia y quiso que se creyera que difería muy poco de la generalidad de la iglesia. Por consiguiente, los ortodoxos examinaron los distintos títulos de Cristo que expresaban claramente la divinidad, tales como Dios, el verdadero Dios, la imagen misma de Dios, etc. Cada uno de los cuales Arrio y sus seguidores suscribieron de buena gana, reclamando el derecho, sin embargo, de poner su propia construcción sobre los títulos bíblicos en cuestión. Tras emplear mucho tiempo e ingeniosidad en vano, procurando sacar a rastras a este habilidoso ladrón de sus escondrijos y para obtener de él una explicación de sus ideas, el concilio se dio cuenta de que sería imposible cumplir su objetivo tanto en cuanto le permitieran atrincherarse tras una mera profesión de fe general en la Biblia. Y sigue diciendo Miller: hicieron pues lo que el sentido común, al igual que la palabra de Dios, había enseñado a hacer a la iglesia en todos los tiempos anteriores. Y lo único que puede capacitarla para detectar al habilidoso defensor del error. Expresaron en su propio lenguaje lo que suponían ser la doctrina de las Escrituras concerniente a la divinidad del Salvador. En otras palabras, redactaron una confesión de fe sobre este tema, que invitaron a Arrio y a sus discípulos a suscribir. Los herejes rehusaron hacerlo y se les hizo reconocer prácticamente que no entendían las Escrituras como el resto del concilio las extendía, y desde luego que la acusación contra ellos era correcta. Así que no es suficiente con decir: mi confesión de fe es la Biblia, por muy loable que suene dicha expresión. Y como conclusión a esta común objeción, ninguna confesión, solo la Biblia, quiero mostrar una inconsecuencia y un ejemplo también histórico del peligro que surge en aquellas iglesias que proclaman esto. La inconsecuencia consiste en no entender que nuestra teología, las convicciones que profesamos, son históricas. Es decir, estamos parados sobre los hombros de grandes maestros que el Señor ha dado a la iglesia y que le ha permitido a ella tener un mejor entendimiento del mensaje que surge de las Escrituras. Pensar que no necesitamos a estos maestros del pasado
con las formulaciones que han dado en torno a la verdad que surge de las Escrituras, es una actitud torpe y de soberbia espiritual, como si pensásemos que estamos más capacitados que todos los hombres de Dios del pasado. No, yo no necesito sino la Biblia. Yo no necesito nada más. Eso es despreciar los maestros que Dios ha dado a la iglesia en su historia. Así que es inconsecuente. Y también es inconsecuente, pues muchos de los que profesan mi única confesión de fe es la Biblia, también profesan el trinitarianismo de Nicea, la cristología de Calcedonia y los atributos de Dios expresados en las grandes confesiones del siglo XVII. Así que al querer desechar las confesiones, no se dan cuenta que en su desarrollo dispositivo, digámoslo así, de las Escrituras, toman de lo que ha surgido precisamente de los credos y las confesiones. Como Lucas Walker lo señala, los credos y las confesiones han moldeado silenciosamente un evangelicalismo moderno que en gran medida lo rechaza. Así como el ateísmo militante usa las libertades de las sociedades formadas por cristianos para oponerse a la existencia de Dios, también el evangelicalismo moderno usa la plataforma estable de la ortodoxia trinitaria para oponerse a los credos y confesiones que han ayudado al pueblo de Dios a administrar los misterios de la fe a lo largo de la historia de la iglesia. Cada vez que los evangélicos modernos hablan de la deidad de Cristo o de la infalibilidad de las Escrituras, están participando en un comportamiento de credo. Los cristianos usan credos, se den cuenta o no, es hora de abrazar por completo este poderoso regalo, termina señalando Walker. Ahora miremos el ejemplo. Dijimos que íbamos a ver una inconsecuencia y también un ejemplo histórico. Ahora miremos el ejemplo. Este ejemplo que vamos a mostrar da testimonio del peligro que surge en medio de aquellas iglesias que dicen ninguna confesión, solo la Biblia. Robert González comenta lo siguiente, él dice algo que es conocido por muchos, de que aconteció en los Estados Unidos. Él señala lo siguiente en este relato histórico: en junio de 1922, la Convención Bautista del Norte se reunió bajo el lema "Acuerdo en diferir, pero resuelto a amar". González dice, las tensiones eran altas. Quizás una de las diferencias más agudas llegó a un punto crítico cuando William Riley hizo la moción de que la convención adoptara la confesión de fe de New Hampshire como su norma doctrinal. Riley era el pastor de la primera iglesia bautista de Minneapolis y representaba a los fundamentalistas que querían detener la creciente ola de modernismo entre las iglesias, la teología liberal que invadía los seminarios en los Estados Unidos. Como era de esperar, la moción de Riley fue impugnada con una moción sustituta de Cornelius Waltkin, pastor de Park Avenue Baptist de Nueva York. Waltkin respondió: el Nuevo Testamento es la base suficiente de nuestra fe y práctica y no necesitamos otra declaración. Entonces González se expresa en torno a lo que ocurrió con el correr del tiempo y dice: no debería sorprendernos que la Convención Bautista del Norte abriera la puerta de par en par al modernismo cuando votó para rechazar la moción de Riley de adoptar la confesión de New Hampshire y aprobar la propuesta de Waltkin de que el Nuevo Testamento es la base suficiente para nuestra fe y práctica. Desde entonces, esa denominación se ha vuelto apóstata. Y termina señalando González lo siguiente: ningún credo o confesión sino la Biblia, esa expresión, ningún credo o confesión sino la Biblia, nunca ha sido la posición histórica de la ortodoxia. Más bien, siempre ha sido el manto piadoso de herejes y modernistas. Archibald Hodge desenmascaró lo que realmente sucede en torno a estos cuestionamientos a las confesiones de fe. Él señaló: la verdadera cuestión no es, como se pretende a menudo, entre la palabra de Dios y la confesión de fe, sino entre
la fe probada y comprobada del cuerpo colectivo del pueblo de Dios y el juicio particular y la sabiduría aislada del que repudia los credos. Y Josh toca un punto muy importante aquí, pues como vimos al inicio de esta clase en la definición de lo que es una confesión, la confesión es un documento público. Es decir, cualquiera puede tomarla, este documento que le repartieron a los que no tenían, estudiarla, ir con las escrituras a ver si lo que allí dicen es verdad. Pero aquellos que rehúsan a publicar sus creencias actúan fraudulentamente, como vamos a enfatizar ahora más adelante. Así que mi confesión es la Biblia, no es realmente una expresión adecuada. La historia de la iglesia misma nos lo ha enseñado. Otra objeción común en contra de la confesionalidad es la que dice: las confesiones de fe socavan la autoridad de las Escrituras. Las confesiones de fe socavan la autoridad de las Escrituras, se ponen por encima de la autoridad de las Escrituras. Ante esta objeción tenemos que decir que esto puede llegar a suceder, y es más, sucede, por ejemplo, en Roma. En Roma, ellos han extendido el reclamo de infalibilidad a varios de sus credos, elevándolos al nivel de autoridad que tienen las Escrituras. Sin embargo, el problema no está en los credos en sí, sino en la actitud de la iglesia hacia los credos. Ya vimos al definir que era una confesión de fe, cómo ésta se soporta, se subordina a las Escrituras, y que las confesiones de fe históricas tienen este fundamento, tienen este entendimiento. Se puede ver nomás con leer el primer párrafo de la Confesión de Fe de Westminster o la Confesión de Fe Bautista de 1689. El primer párrafo de la Confesión de Fe inicia diciendo: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Así que esta es una acusación falsa en torno a nuestra confesionalidad, que el fundamento de una confesión de fe es subordinado a las Escrituras, se reafirma aún más en el primer capítulo, en el párrafo 10 de las confesiones de Westminster y Bautista de Londres de 1689, que dice: el juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de los concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos atacar, no puede ser otro sino la Santa Escritura entregada por el Espíritu. A dicha Escritura así entregada se reduce nuestra fe en última instancia. Así que la objeción que las confesiones socavan, toman el papel autoritativo que solo le corresponde a las Escrituras, es falso. Las confesiones de fe saben su papel subordinado que tienen en torno a la bendita palabra del Señor. Una tercera objeción común a la confesionalidad es aquella que expresa: las confesiones de fe contradicen la suficiencia de las Escrituras. El cuestionamiento es más o menos así. ¿No le asegura Pablo a Timoteo que las Escrituras son suficientes para equiparlos para toda buena obra, como le dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17? Si la Biblia es suficiente, ¿por qué necesitamos las confesiones? Ahora, lo que sucede realmente con esta objeción es que malinterpretan la naturaleza de la suficiencia de las Escrituras. Por ejemplo, cuando decimos que la Biblia es suficiente como regla de fe, no significa que debamos excluir los sermones de la vida de la iglesia. No pensamos que la suficiencia de las Escrituras lleve entonces a que un pastor piense que está cumpliendo su función de predicar la palabra, parándose detrás de un púlpito todos los domingos y simplemente leyendo la Biblia sin realizar comentario alguno.
Lo que la iglesia espera es que el pastor haga exégesis, ilustre y aplique la bendita palabra del Señor. Así que cuando hablamos de suficiencia, lo que estamos hablando es que ella es suficiente como fundamento de verdad. Pero sobre dicho fundamento se deben desarrollar el ministerio de interpretarla y de enseñarla. Así que la palabra escrita de Dios está destinada a ser interpretada, aplicada, y eso es precisamente lo que hace una confesión de fe. Robert González expresa lo siguiente: la Biblia por sí sola no es omnisuficiente para cada tarea. Y Samuel Waldron lo señala de la siguiente manera: la Escritura no fue dada para ser un catálogo completo de todos los sermones que la iglesia necesitara. No es suficiente para eso, y de la misma manera no es suficiente para servir a la iglesia como confesión de fe. Así que esta objeción de que las confesiones de fe contradicen la suficiencia de las Escrituras no entienden lo que se señala con que la Escritura es suficiente, sí, suficiente como la única fuente de verdad, pero sobre esa base se debe desarrollar el ministerio de la enseñanza y del evangelismo. Y la última objeción que quiero abordar es aquella que dice que las confesiones de fe se entrometen en la libertad de conciencia. ¿Por qué debo suscribirme a un documento humano para expresar mi creencia en las Escrituras? Esa es la cuestión que se plantea con esta objeción. Y a dicha objeción respondemos así: si el credo o la confesión de fe es una guía precisa de lo que la Biblia enseña, y por ejemplo en nuestro caso creemos que así es, no puede verse como una intrusión en la libertad de conciencia. Nuestras mentes han sido liberadas de las cadenas del pecado para que puedan abrazar libremente la verdad de Dios, no para rechazarla. Si la confesión de fe, como lo creemos, nuestras confesiones de fe exponen realmente, fidedignamente lo que la palabra del Señor enseña, pues no estamos diciendo que está en contra de la libertad de conciencia. Es precisamente nuestra intención que sea la verdad de la palabra del Señor la que reemplace el pensamiento equivocado del hombre. El apóstol Pablo señala la intención que tiene con la verdad que Dios nos ha dado. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De hecho, el rechazo de la verdad escritural sí es un indicativo de una mala conciencia. Samuel Miller lo expresa así: los hombres rara vez se oponen a los credos hasta que los credos se oponen a ellos. Así que el rechazo a la confesión de fe puede no revelar un problema con la confesión en sí misma, sino más bien un problema en el corazón. Y amados hermanos, si la confesión es de fe, entonces expone con fidelidad lo que las Escrituras exponen. Adherirse a una confesión de fe no es un entrometimiento a la libertad de conciencia, es más bien el sometimiento de un hombre a la autoridad que la palabra de Dios tiene. Y mis hermanos, ese es nuestro deseo. Ese es nuestro deseo, que la Escritura transforme nuestra mente. Así que, habiendo refutado la objeción anterior, es importante hacer la siguiente precisión. Mis amados hermanos, cuando uno tiene una confesión de fe tan detallada y completa como la confesión de fe de Westminster o la confesión de fe de Londres de 1689, la iglesia debe ser sabia en tolerar algunas posiciones diferentes en algunos párrafos que se consideran no esenciales para el sistema general de nuestra fe. Por ejemplo, en el capítulo 26 de la confesión, en el párrafo 4, leemos lo siguiente: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden, el gobierno de la iglesia
está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, sin dudas, la primera parte de ese párrafo es absolutamente necesario que lo aceptemos. No hay ninguna autoridad por encima de Cristo. Pero la segunda parte de este párrafo, donde vincula al Papa con el anticristo del cual habla el apóstol Pablo, muchos de los cuales se adhieren a la confesión de fe de Westminster, como a la Confesión Bautista de Londres de 1689, no tienen esta posición. Así que en algunos momentos dentro de la confesión es claro que no tenemos que exigir que todos se adhieran a un párrafo como este. Aunque sinceramente les digo, y recuerdo cuando estudiamos la materia escatología en medio del Seminario Reformado Latinoamericano, que al final de cuentas le damos la razón a los puritanos. Y de una forma que es típica de Spurgeon en expresarse, él decía en torno a esto lo siguiente: al menos debería ser arrestado por sospecha. Al menos debería ser arrestado por sospecha. Así que al tener unas confesiones tan detalladas como las tenemos, algunos párrafos como estos, debemos ser tolerantes si alguien tiene algún resquemor de señalarlo. Pero básicamente es casi que exclusivo, porque en el gran cuerpo de la confesión de fe es un documento desarrollado de una manera maravillosa. Así que básicamente estas son las objeciones comunes que se dan en torno a por qué rechazar ser una iglesia confesional. Son objeciones que surgen más bien de la ignorancia de la historia de la iglesia y la ignorancia de lo que es en sí misma la confesión de fe. Ahora entremos a ver la utilidad de las confesiones. La utilidad de las confesiones. Hemos dejado atrás entonces estas objeciones comunes y adentrémonos en la utilidad que brindan las confesiones para la vida de la iglesia. Y es importante al entrar a este tema recordar la responsabilidad que como casa de Dios tiene la iglesia. No sé si a ustedes les sucedió, pero el sermón del domingo, con la expresión de la epístola a los hebreos en torno a que la iglesia es casa de Dios, resumen una responsabilidad inmensa que el mismo apóstol Pablo la expresa en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Pablo le dice a Timoteo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia es responsable de salvaguardar la verdad que sí ha sido entregada en las Escrituras. Ahora, esto no significa que la autenticidad o autoridad de las Escrituras dependa de la iglesia. Eso lo afirma Roma. No, las Escrituras son veraz por sí mismas. Lo que significa es que a la iglesia se le ha recomendado o encomendado la tarea de mantener la verdad, de defenderla de los ataques del error y de transmitirla a los tiempos futuros. Mantener, defender, transmitir. Mantener, defender, transmitir. Waldron lo expresa así: la Biblia nos enseña que la revelación que Dios ha dado para la salvación de los hombres ha sido confiada a la iglesia, designada y planeada por Dios para conservar pura la verdad, para defenderla contra el error y contra los ataques de sus enemigos y encomendarla sin diluir ni adulterar a las generaciones futuras. Y Berkos lo expresa de esta manera: la iglesia tiene la obligación de no permitir que la verdad perezca de la tierra, que el volumen inspirado en el que está incorporada la verdad se conserve puro y sin mutilaciones, para que pueda transmitirse fielmente de una generación a otra.
Y mis amados hermanos, las confesiones de fe son herramientas valiosas para cumplir esta misión. Empecemos viendo algunos asuntos específicos en que la confesión de fe es útil para esta labor que se le ha demandado a la iglesia: proteger su pureza, la pureza de la verdad que se nos ha entregado en las Sagradas Escrituras. Y la primera de ellas, la primera utilidad que quiero señalar es que la confesión de fe es una poderosa herramienta para la declaración y defensa pública de la verdad. Judas, en la carta de Judas, se nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardientemente. Esa palabra contender expresa intensidad de batalla. Y es una expresión en un presente que sugiere la necesidad de una lucha continua hasta el final de la era. Así que la iglesia debe defender la verdad de las Escrituras de aquellos que la pervierten y se convierten en divisores en medio del cuerpo de Dios. Y en este sentido, las confesiones de fe, como ya vimos a través de la historia de la iglesia, han servido de herramientas para cumplir esta labor: defender la verdad, diferenciar la verdad del error. Las confesiones de fe son una maravillosa herramienta para esto, como ya vimos en el desarrollo de la historia de la iglesia. Pero una segunda función que cumplen las confesiones de fe es presentar de una manera resumida y clara las doctrinas esenciales de la Escritura. Las confesiones de fe, al ser una expresión pública de nuestra fe, permite que alguien que está fuera de la iglesia conozca la fe que sostenemos. Es una expresión pública. Cualquiera que está por fuera de la iglesia puede tomar ese documento. No es muy largo. Puedes leerlo tal vez en 1 hora y media, 2 horas por completo. Y puedes conocer qué es lo que cree esa iglesia. Y mis amados hermanos, eso es algo vital. Eso es algo vital frente al vergonzoso concepto que hoy se tiene en torno a lo que es una iglesia cristiana. Esto es algo como si dijéramos: espérate, nuestro deseo por medio de la confesionalidad es que no me asocies tan rápido con el concepto de cristiano que tienes. James Bannerman decía: si la adopción de confesiones y credos no hubiera sido un deber impuesto a la iglesia por respeto a sus propios miembros, habría sido una necesidad impuesta a la iglesia por consideración a aquellos que no son sus miembros, sino sus enemigos. Solo en esto, mis amados hermanos, la confesión tiene una relevancia inmensa. Al día de hoy, el concepto de cristiano evangélico está asociado con las locuras que comúnmente se escuchan afuera. Qué importante es decir: mira, esto es lo que creemos, en un documento corto, fácil de leer. Ahora, desafortunadamente, el ecumenismo de nuestros días impulsa a que las iglesias presenten supuestas confesiones que no son sino un poco pequeño de puntos que caben en una hojita y que permiten una cantidad de diversidad doctrinal. No sé si ustedes han verificado, a veces han entrado en una página de la iglesia tal y acá ahí aparece un link que dice confesión o lo que creemos, y tú entras allí y son 10 puntos y esa es la confesión de fe. Y ahí cabe cualquier tipo de doctrina, porque lo que se tiene es una expresión ecumenista. No nos importa tanto lo que creemos, ahora hacémonos, aquí cabe todo el mundo. Ahora, eso es triste que acontezca, porque tal enfoque no solo rechaza el deber de la iglesia de exponer y refutar el error, sino que al hacerlo claudica en esa vital función de desvincularse del error. Con respecto a este enfoque moderno de confesión de fe, aún a principios del siglo pasado, Graham Machen comentó lo siguiente: los credos históricos excluían todo error,
Tenían la intención de exponer la enseñanza bíblica en un marcado contraste con lo que se oponía a la enseñanza bíblica, para que la pureza de la iglesia pudiera ser preservada. Estas declaraciones modernas, por el contrario, incluyen errores. Están diseñados para hacer lugar en la iglesia para tantas personas y tantos tipos de pensamientos como sea posible. Mis amados hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios, debe rechazar el error con todas sus fuerzas. Debe tener la capacidad de distinguir lo ortodoxo de lo herético, y el resumen público doctrinal que proporciona una confesión de fe asiste a esta función. El apóstol Juan señala: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y una de las formas de hacer esto que señala el apóstol Juan es comparar toda expresión doctrinal con los credos probados y comprobados del cristianismo histórico. Al adherirnos a una confesión de fe histórica, tenemos un documento que ha pasado por el fuego de la controversia, del estudio minucioso que se ha realizado sobre ella. Kenneth Gentry expresa lo siguiente: las confesiones ayudan a preservar el núcleo esencial de la verdadera fe cristiana de generación en generación. Así que es un documento maravilloso, tiene una utilidad maravillosa, pero también tiene una utilidad más que este punto de ser un documento público y que alguien pueda conocer cuáles son nuestras doctrinas, cuál es lo que creemos. También es un documento que nos permite para cumplir la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Antes de ascender, nuestro Señor demandó que se hiciese discípulos y que se enseñase todo lo que Él había demandado. Nosotros vemos cómo el apóstol Pablo luchó por cumplir esta tarea, a tal punto que llegó a expresar que había compartido todo el consejo de Dios. Pero mis amados hermanos, la Biblia es un libro con gran riqueza de doctrina, 66 libros en 1189 capítulos, con más de 773,000 palabras. Y esta verdad que se recopila en las Escrituras, esta enorme masa de verdad, no se puede dar de un sopetón. En consecuencia, el trabajo de la iglesia es aislar las verdades básicas y fundamentales, luego sistematizarlas, organizarlas de forma resumida para que puedan ser enseñadas y aprendidas fácilmente. E históricamente, esto ha sido la función que ha cumplido las confesiones de fe y los credos. Porque básicamente una confesión de fe es un tratado breve de teología. Eso es lo que es una confesión de fe, un tratado breve de teología. Son resúmenes completos pero concisos de la doctrina bíblica, pero con una fortaleza. ¿Cuál? Que son el producto de muchas mentes unidas. Y en el caso de nuestra confesión de fe, de tal vez el periodo del tiempo de la historia de la iglesia con los hombres más eruditos que ha tenido la historia de la iglesia, los puritanos. Así que tenemos un documento, no de una persona. Recuerda la semana pasada que dijimos que en la abadía de Westminster estaban reunidos más de 100 ministros. Por lo tanto, se convierten en excelentes herramientas para dar a las congregaciones locales una amplia exposición de la verdad. Y mis amados hermanos, como ha sido uno de los mayores énfasis desde este púlpito y que el Señor nos ha permitido comprobarlo en estos 18 años de existencia de esta congregación local, una iglesia que va creciendo en torno a sus convicciones doctrinales es una congregación atenta a detectar el error doctrinal. El crecimiento doctrinal del cuerpo de Cristo, de la iglesia local, como un todo unida, es una cerca, es un fortín de protección contra la entrada del error, lo cual es una de las principales herramientas del enemigo en contra de las iglesias locales. El apóstol Pablo deseaba que las iglesias del Asia Menor fueran maduras doctrinalmente. ¿Sabes para qué? Él dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina.
Esa es una de las fortalezas que en 18 años esta congregación ha tenido. La capacitación en medio de su membresía. Es muy difícil la entrada del error cuando hay un documento histórico sobre el cual esta congregación expone la verdad que se señala. Ahora, por el contrario, una iglesia sin una confesión de fe siempre está lista a dar cabida a toda clase de herejías que llevan a la condenación y son terrenos dados de la novedad teológica. Personajes así que quieren entrar en medio de la iglesia a dar sus propias opiniones en torno a la doctrina, siempre están presentes. Son lobos rapaces queriendo figurar para después dividir. Alguien ilustró lo expuesta que está una congregación local sin una confesión de fe de la siguiente manera: una iglesia sin confesión de fe tiene el equivalente teológico y eclesiástico del SIDA, sin inmunidad alguna contra los vientos infecciosos de la falsa doctrina. La formación y protección que brinda una confesión de fe fue la razón por la que Charles Spurgeon mandó reimprimir la segunda confesión de fe de Londres y dársela a su congregación. En 1855, en el segundo año de su ministerio en la capilla de New Park Street, escribió lo siguiente: he creído correcto reimprimir en forma económica esta excelente lista de doctrinas que fueron suscritas por los ministros bautistas en el año 1689. Necesitamos un estandarte de la verdad. Puede ser que este pequeño volumen ayude a la causa del glorioso evangelio al testificar claramente cuáles son sus principales doctrinas. Este pequeño volumen se publica como una ayuda para vosotros en la controversia, una confirmación en la fe y un medio de edificación en justicia. Aquí los miembros más jóvenes de nuestra iglesia tendrán un cuerpo de divinidad en pequeño compás y por medio de las pruebas bíblicas estarán listos para dar razón de la esperanza que hay en ellos. Aférrense a la palabra de Dios que está aquí trazada para ustedes. Spurgeon tenía razón. Sin dudas, una buena confesión de fe proporciona un valioso resumen de esa gloriosa verdad que está contenida en la palabra de Dios. Y como lo vamos a realizar, si es la voluntad del Señor, desde el mes de febrero, a través de realizar exégesis de los textos de pruebas presentados en cada párrafo y la contextualización de cada doctrina en torno a lo que enfrentaban los editores de la confesión, expondremos de una forma completa y concisa las gloriosas verdades que encontramos en las Escrituras. También podemos señalar que la confesión es útil como una norma de comunión y disciplina. La iglesia local está unida por la doctrina que juntos creemos y profesamos. En medio de una iglesia local que estaba siendo atacada por falsos maestros y que estaba llevando a muchos a considerarse fuera del cuerpo de Cristo, el apóstol Juan inicia en su primera epístola diciendo lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La unión de los cristianos es primeramente una unión doctrinal. Los afectos que se generan en nuestras relaciones son frutos de estar soportados sobre esa base de verdad. Es por eso el énfasis del apóstol Pablo de mantener firmes a los creyentes de la iglesia local en una misma verdad. Es impresionante el énfasis que hace Pablo a los corintios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y una confesión de fe ayuda a este propósito, ayuda a proteger la unidad de una iglesia y a preservarla en paz.
porque los que están al interior de la iglesia saben lo que esa comunidad cree y profesa. Una iglesia que tiene una confesión de fe no está a la expectativa de nuevas y novedosas doctrinas o prácticas. Eso no va a acontecer. Aquí no va a subirse a alguien a dar la nueva revelación que recibió. Aquí hay un catálogo establecido de la fe que profesamos. Como lo expresa Lucas Walker, ¿cambiará drásticamente la disposición doctrinal en 5 o 10 años en una iglesia? La base confesional estabiliza las iglesias contra este tipo de fluctuaciones arbitrarias. Al ser una doctrina común el fundamento de nuestra unión, la confesionalidad permite el desarrollo de iglesias que eleven una adoración a Dios sin tropiezos, la cual es una fuente maravillosa. Poder todos unidos aquí, los domingos, los miércoles, en un mismo entendimiento de quién es nuestro Dios y nuestro Salvador, elevar nuestros cantos, es algo maravilloso, cosa que no ocurriría si no hubiera un estandarte de verdad establecido en medio de la iglesia que proporciona la confesionalidad. Paul Miller lo señala así: ¿pueden los calvinistas, los arminianos, los pelagianos y los unitarios orar, trabajar, tener comunión y adorar juntos en paz y con provecho, mientras que cada uno sostiene y promueve sus propias nociones de verdad? ¿Quién dirigirá el culto o predicará? ¿Pueden los que creen que Jesús es Dios orar con los que consideran ese culto como una idolatría? ¿Pueden los que profesan ser justificados por la fe en Cristo solamente tener comunión con los que creen lo contrario? ¿Pueden sentarse juntos a la misma mesa sacramental? ¿Pueden los que creen en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras compartir un púlpito con los que niegan esta doctrina? La única manera en que los que difieren en asuntos esenciales pueden habitar juntos en armonía es imponer una moratoria a la verdad. De lo contrario, convertirán ciertamente la casa de Dios en una triste Babel. Pero por el contrario, cuando el cuerpo de Cristo se reúne en un mismo espíritu, en una misma creencia, a elevar al Señor, es algo poderoso, mis amados hermanos. Una confesión de fe permite esta norma, regla, directriz en torno a quienes desean ser parte de la iglesia local. Todo hombre sabio, antes de unirse a una iglesia, tiene el derecho y el deber a saber lo que cree esa iglesia. Y la iglesia tiene el derecho y el deber a saber lo que esa persona cree. Como expresamos anteriormente, todas las iglesias tienen un credo, ya sea escrito o entendido por sus miembros. Pero si no está escrito, ¿cómo podrá saber qué se cree si no se tiene una confesión plena y completa por escrito? Una persona llega a una iglesia, ¿cómo esa persona puede saber qué cree esa iglesia? Tendría que pasar muchísimo tiempo para poder llegar a medio entender qué es lo que profesa esa iglesia. Una confesión publicada por escrito facilita la evaluación de la posición doctrinal de la iglesia por parte de un posible miembro y da las herramientas a la iglesia para no permitir disensión de doctrina en medio de ella. Y voy a repetir una vez más ese punto. Da las herramientas a la iglesia para no permitir disensión de doctrina en medio de ella. Aquí no estamos en la especulación de cuál es la verdad. Aquí hay un documento en la cual expone la verdad que creemos, que surge de las Escrituras. Waldron lo expresa así: tener un credo no publicado como prueba de comunión es un desorden, por no decir un fraude. Un fraude para quienes están pensando en unirse a ese cuerpo de creyentes. Y en torno a quienes se han unido a una iglesia local, la confesión de fe provee una norma doctrinal que expone la vida que el miembro debe llevar al interior de ella y como consecuencia señala aspectos en torno a la disciplina que se ejerce al interior de ella. Pero si no se tiene tal documento, ¿cómo puede aquel que está en ella saber si ha infringido lo que ella cree?
Pablo señala el celo de no permitir al divisor doctrinal convivir en medio de la iglesia. En Romanos 16, 17, Pablo señala: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Pero si no hay un parámetro que señale la doctrina que dicha iglesia profesa, ¿sobre qué base se puede sancionar? Requerir que la iglesia ejerza la disciplina contra el error doctrinal sin una confesión de fe publicada es requerir hacer ladrillos sin paja. También otra utilidad que nos da el poseer una confesión de fe pública es tener relaciones eclesiales sanas. Una iglesia sin una confesión de fe pública no podrá tener comunión con otras iglesias con la tranquilidad de profesar la misma fe. Aquí podemos invitar al pastor Julio César Benítez, al pastor Sergio, al pastor Alejandro de Medellín, al pastor Alex de Barranquilla, a pastores, a Guillermo Gómez de Bogotá, con tranquilidad de que se suba al púlpito. Podemos sentarnos con la tranquilidad de escuchar lo que está profesando, porque sabemos cuál es lo que ellos creen, pues también se adhieren a una confesión de fe pública. ¿Qué iglesia que valora la preservación de su propia pureza doctrinal, así como su propia paz y unidad, podrá tener una comunión segura con otra sin saber nada de su posición en cuestiones de verdad y error? Sin conocer qué tipo de fe se profesa, permitirle que suba al púlpito sería algo terrible. En una época en que abundan las denominaciones y todo tipo de culto, es importante un acuerdo doctrinal en torno a propósitos comunes a realizar con una congregación local. Robert González dice: dado que las buenas confesiones identifican y exponen doctrinas esenciales para la fe, así como doctrinas vitales para la salud de la iglesia, pueden servir como un punto de referencia útil para determinar si existe suficientemente acuerdo doctrinal para lograr tal unidad. Y vamos finalizando, mis amados hermanos. Otra utilidad muy importante que podemos encontrar en el hecho de que una iglesia posea una confesión de fe es que ésta se convierte en la norma para evaluar a aquellos que se suben al púlpito a predicar. La Escritura demanda de los ministros que sean fieles al mensaje recibido. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 2:2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y a Tito le dice: retenedor de palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La iglesia puede detectar por medio de la confesión de fe si lo que se está diciendo desde el púlpito es contrario a lo que la iglesia dice profesar. Si aquí algún día el pastor Gabriel, el pastor Julián, el pastor Pablo empiezan a hablar contrario a lo que la iglesia profesa y que tenemos claro por la confesión de fe, la congregación es responsable de señalar su error. Así que una confesión de fe permite a la iglesia inquirir acerca de la ortodoxia doctrinal de aquel que se para en el púlpito. Mis amados hermanos, los ministros nos envejecemos, los ministros morimos. ¿Quién asegura que desde este púlpito se mantendrá la predicación fiel de la palabra del Señor? Una confesión de fe es un estandarte firme que permite que la congregación de cualquier tiempo vigile que esto sea así. Walker expresa: los credos son una fuerte defensa contra la herejía, la desviación doctrinal y la degradación en el púlpito. Los pastores, predicadores que se apegan a sí mismos y a sus púlpitos según las normas doctrinales están bien protegidos contra las fuertes oleadas de error y herejía que asaltan constantemente a la iglesia en todas las épocas. El futuro del púlpito también está protegido. Si los futuros pastores deben atenerse a ciertas normas confesionales, estos púlpitos contendrán hombres que se adhieren a los primeros principios de la fe.
El legado y la futura misión efectiva de la Iglesia se protegen al proporcionar fuertes salvaguardas doctrinales para nuestros púlpitos. Por último, una confesión de fe nos permite entender que lo que creemos no es algo novedoso, sino la fe histórica de la Iglesia. ¿Cómo sabemos que nosotros y nuestra congregación no somos una anomalía histórica? Que no somos los únicos en la historia que han creído de esta manera, y mucho más nosotros estando en medio de congregaciones totalmente desviadas, que hablan acerca de que el hombre debe ganarse la salvación, de diferentes locuras, que es lo común. ¿Cómo sabemos que es que nosotros no somos una novedad en medio de este maremándum de creencias? Bueno, una confesión de fe nos permite entender que lo que creemos no es algo novedoso, sino la fe histórica de la Iglesia. Nuestras confesiones nos unen a un precioso patrimonio de fe recibida del pasado y son un legado que debemos transmitir a aquellos que vienen tras nosotros. Hay un sentido de continuidad histórica que contribuye grandemente a la estabilidad de una iglesia y al bienestar personal y espiritual de sus miembros. En conclusión, una confesión de fe es un tesoro que Dios nos ha provisto a través de la vida de hermanos que batallaron por la verdad. Spurgeon señaló: las armas que son ofensivas para nuestros enemigos no deberíamos permitir nunca que se oxidaran. Las grandes confesiones reformadas fueron forjadas en el yunque del conflicto por la fe y han ondeado como estandartes donde quiera que se ha librado la batalla por la verdad. Una resistencia a definir con precisión la fe que se profesa creer es síntoma de que algo va terriblemente mal con una iglesia y su liderazgo. Es imposible, y con esto cierro, mis hermanos, es imposible que tal iglesia funcione como columna y baluarte de la verdad, pues no está dispuesta a definir o defender la verdad que profesa sostener.